ahora damos paso a la conferencia Derechos de las Madres y Padres en Duelo, proyecto de ley 057-2020 en Colombia. Está con nosotras Ángela María Muñoz. Ella es tutora de duelo, activista, abogada, fundadora y presidenta de HIC, Fundación Apoyo ante la Muerte Gestacional y Neonatal, allá en Colombia. Para nosotras es un placer tenerte, Ángela. Ángela se ha convertido en una activista. Hemos visto a lo largo de este ciclo de conferencias todas las necesidades, los derechos que son muchas veces vulnerados para estas familias, y muchas de estas mujeres que han atravesado por estas experiencias se han convertido en verdaderas activistas para que otras mujeres no vuelvan a pasar por estas experiencias, y eso es es muy ejemplar el trabajo que están haciendo. Te doy la palabra, Ángela. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Gracias a todos los que nos están escuchando. Un momento, voy a compartir pantalla. Ok, bueno. Quiero arrancar contándoles, HIC Fundación, como lo comentó Mónica, es una entidad sin ánimo de lucro. Somos una ONG colombiana que lleva 2 años trabajando por el apoyo a los padres en duelo en casos de muerte gestacional y neonatal. HIC Fundación tiene 3 líneas, de las cuales ahora vamos a hablar referente al tema de políticas públicas, pero que se enfoca en apoyo y espacios de contención y información. Trabajamos por la humanización en la calidad de la atención en salud en casos de muerte gestacional y neonatal, y en incidir en políticas públicas y en trámites legislativos para buscar una transformación de fondo. Dentro de estas, líneas que estamos trabajando, específicamente en la de iniciativas legislativas y de políticas públicas, pues nos hemos centrado en 3 aspectos que hemos considerado muy importantes. Uno, la política pública respecto del Ministerio de Salud, que es la entidad que en Colombia tiene a cargo garantizar la atención en salud para toda la ciudadanía. En este caso hicimos una investigación de la cual se produjo un documento de recomendaciones para la expedición de un lineamiento nacional en casos de muerte gestacional y neonatal, que incluso recoge mucho de lo que ya hasta el momento se ha venido hablando. A nivel de gestión legislativa con el Congreso de la República, entonces estamos trabajando en 2 líneas. Una, que es el proyecto de ley, yo también tuve un nombre, y la otra línea que son todos los comentarios a proyectos de interés relacionados con parto humanizado. A diferencia, por ejemplo, de Argentina, nosotros no tenemos una ley de parto humanizado y hay varias iniciativas en ese orden, y estamos nosotros buscando incidir en esas iniciativas. Y en una tercera línea, prestamos apoyo jurídico a los padres en duelo respecto de solicitudes ante la institución hospitalaria, ya sea frente a la restitución del cuerpo, peticiones, quejas o reclamos por el tipo de atención recibida y denuncias ante la Superintendencia de Salud con ocasión de prácticas inadecuadas. Ya, en orden a el tema para el cual pues he sido invitada, que son los derechos de la madre y el padre en caso de muerte gestacional o neonatal, quiero hablarles de lo que fue nuestra experiencia con el proyecto de ley 057-2020, que pues es importante decir que hasta hace unos días estaba en curso, y pues tuve que llamar a Mónica y decirle: Mónica, nos archivaron el proyecto, con gran dolor, pero también con la claridad de que esta lucha que nosotros llevamos a cabo como activistas en este tema, pues es una lucha permanente. Entonces, pues quiero contarles cuál es la situación en Colombia y contarles qué fue lo que sucedió con el proyecto y hacia dónde es importante que nosotros volquemos nuestra mirada en términos de garantías de los derechos de los padres en duelo. En Colombia, en 2018, de acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística, se registraron 45.651 defunciones, estamos hablando de 112 diarias, a razón de 41.098 gestacionales o fetales y 4.553 neonatales. Para 2019, en cifras preliminares, porque no se han cerrado todavía, se registraron 41.723 defunciones a razón de 114 diarias, siendo 37.285 gestacionales y 4.438 neonatales. Esto es importante, vamos a tener en cuenta que no incluye las muertes por interrupciones voluntarias del embarazo, que en Colombia no tienen ningún tipo de estadística.
Dentro de esta situación, digamos, tenemos unas cifras que no son cualquiera, digamos, tenemos unas cifras representativas. Y con ello también, lamentablemente, tenemos evidencia, de acuerdo a investigaciones que hemos realizado desde la Fundación, de que en estos casos que se están presentando, pues no se está brindando la atención adecuada. Estamos viendo violencia, digamos, con base en el género, que pues, digamos, aterrizándolo también a lo que nos compartía Cecilia, pues está orientado hacia la violencia obstétrica, ¿sí? Este es uno de los casos más difíciles que hemos recibido, y es el caso de una mujer cuyo hijo fallece a las 21 semanas de gestación, en donde no se le avisa que el bebé, digamos, ya tenía que nacer, ¿sí? Simplemente le van a hacer un tacto, no le piden permiso. Cuando el bebé ya, digamos, nace, a él lo depositan en un platón, con las miradas de todo el mundo, no tiene ningún tipo de reserva ni de confidencialidad. Y al final lo que sucede es que además del dolor por la muerte de su hijo, pues tiene un dolor adicional generado por el tipo de atención recibida. Adicional a esto, pues encontramos que en Colombia no se le da el valor, digamos, a la vida que viene en camino, se le habla de productos, se habla de, pues, todos los términos que ya hemos visto, ¿no? El mortinato, el feto, claro que son términos médicos, muchos de ellos, pero que en este caso, cuando se está dando la relación de ayuda, no deberían pronunciarse. El caso, por ejemplo, de Fernanda, en donde a ella no le entregaron sus gemelos de 21 semanas de gestación, los dejaron para estudio, en su presencia los guardaron en unos frascos y se los llevaron, y queda ese dolor eh, de no haberlos podido ver, de no haberse podido despedir, además de un acompañamiento en salud mental, pues que realmente fue ausente de prácticas adecuadas desde la humanización y el cuidado de salud mental. También encontramos, vamos, algo muy complejo, y es el hecho de que no hay un acompañamiento posterior, ¿sí? Al momento de la muerte y al momento del egreso de la institución hospitalaria, y que de ninguna manera pues hay reconocimiento también en términos de derechos laborales, que ahora lo vamos a ver, digamos, cómo se da. Entonces voy a hablar de 4 aspectos esenciales de la situación actual en Colombia a nivel jurídico frente a los derechos de los padres, para luego contarles cuál fue la propuesta que hicimos a nivel legislativo. Entonces, lo primero es que en Colombia no existe un registro de quienes murieron en gestación. Como sucede en la mayoría de legislaciones civiles de Latinoamérica, pues en Colombia, de acuerdo con el artículo 90 del Código Civil, solo se reconoce la existencia legal de las personas cuando ha sobrevivido a la separación, ¿sí? De la madre. Entonces, en este caso, lo que establece nuestro código es que quien no haya sobrevivido a la separación de un momento siquiera, se reputará no haber existido jamás. ¿Y cuál es el efecto inmediato de esa disposición legal? Pues es un efecto, digamos, muy complejo, porque al no haber existido no es sujeto de derechos y obligaciones. Uno de los derechos de quien nace con vida es ser registrado. De ahí que en caso de que no tenga vida separado de la madre, el bebé no es sujeto de registro civil en Colombia. ¿Qué se expide? Hay un certificado médico de defunción que es expedido por el médico que desarrolla la atención y que es entregado a los padres únicamente para efectos de la inhumación o la cremación. En ese registro solamente se identifica a la madre, todas las circunstancias de la muerte. Hay una parte donde se habla de la función fetal, pero en ningún momento se habla del bebé, digamos, como un ser que tenga un nombre, que tenga unos apellidos o que tenga algún tipo de vinculación, ¿sí? Solamente se habla, digamos, de unas características a nivel fetal, pero no está el nombre del bebé. Y a la madre normalmente se le denomina, digamos, en su relación como la madre de y el hijo de. ¿Mm? Entonces, el hijo de Sandra, pero no hay una denominación, no hay un reconocimiento. Entonces aquí nos ubicamos frente al primer derecho, digamos, que tiene un padre cuyo hijo o hija ha muerto, y es a que le sea reconocida su paternidad y maternidad, y a que ese hijo o hija se le individualice y se le dignifique a través de un nombre y unos apellidos, incluso simbólicamente, porque quiero decirles que si bien es muy complejo entrar a hacer modificaciones de los códigos civiles en nuestros países, sí se pueden generar registros simbólicos. Los padres cuyos hijos, digamos, han fallecido, no necesitamos un registro necesariamente con efectos patrimoniales, pero que el Estado reconozca, aunque sea de manera simbólica, como un acto también reparador, el que ellos existieron. En Colombia no se entrega el cuerpo del bebé en todos los casos. En estos momentos se está manejando de acuerdo a las políticas de cada institución prestadora de servicios de salud.
Normalmente las instituciones tienen unos protocolos de manejo, digamos, o disposición de residuos anatomopatobiológicos. Eso implica que el tratamiento que se le da en muchos casos al bebé que ha fallecido en gestación es el mismo que se le da a un órgano que ha sido extirpado. Y esto, vamos, va en contravía de derechos humanos, quiero decirles. Lo que pasa es que no estamos hablando de esto y no lo decimos en voz alta. Y es importante comprender que todo ser que tiene vida y que ha fallecido, todo ser humano merece un trato digno. En la práctica, en estos momentos, en la mayoría de las instituciones, de acuerdo a la investigación que nosotros hicimos y que vamos a ampliar a nivel nacional, solo se están entregando a partir de la semana 22, bajo el parámetro y la definición de la OMS de lo que es la muerte perinatal. Antes de las 22, pues entienden que es el producto de un aborto y por ende, pues, digamos, no existe una práctica de entrega como tal, a menos que haya una solicitud expresa e incluso a veces mediando tutela, como lo vamos a ver ahora. Y en las instituciones en las que existe el derecho, no se está informando. Entonces muchos padres les dicen, el bebé va para estudio, ellos se van, consideran que no se les va a entregar, no se les informa tampoco, y pues lamentablemente tienen que elaborar y transitar unos duelos sin la posibilidad de haber cerrado ese momento y haberse despedido de su hijo. Digamos, en esta línea, si bien no hay una norma en Colombia que hable sobre esto, que establezca cómo manejarlo, sí hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Es un pronunciamiento que encontramos muy importante, es la sentencia T-165 de 2013, es una sentencia de tutela. La acción de tutela, digamos, es un mecanismo jurídico en Colombia que permite a las personas exigir la garantía de sus derechos fundamentales protegidos por la Constitución. En este caso, una madre cuyas hijas habían fallecido en gestación, ella solicita que le entreguen el cuerpo, pero además que le permitan y le subsidien el transporte de ese cuerpo al lugar en el que ella quería hacer el ritual funerario, porque la institución hospitalaria estaba muy lejos de su vivienda. La Corte Constitucional establece que con el fin de garantizar la libertad de conciencia y la libertad de cultos como derechos fundamentales, teniendo en cuenta el valor simbólico que tiene para las personas el hecho de poder llevar a cabo esos rituales fúnebres, eh, y con el fin también de permitir un proceso psicológico de duelo adecuado, la Corte le garantiza y le protege el derecho de que le sea entregado el cuerpo de sus hijas, porque, pues, digamos, poder disponer del cadáver de sus hijas permite conectar con ese derecho fundamental. La Corte Constitucional, entonces, lo que dice es que un evento central en la vida, digamos, como fue el embarazo para esa madre y el fracaso también de ese embarazo, adquiere un matiz muy importante en la posibilidad de desarrollar esos ritos de acuerdo a las creencias. Y en esa medida, eh, para la Corte Constitucional, pues es digno de toda consideración y respeto. Y se le garantiza ese derecho a esa madre. ¿Qué es lo que sucede? Que lamentablemente, digamos, esta es una sentencia que es con ocasión de una acción individual, es decir, no tiene efectos para todos, interpartes solamente, es decir, entre la persona que lo solicita y el Estado que se lo garantiza. Entonces, aquí pues vemos un vacío porque en teoría cada padre y madre que no le entregan su bebé por menos de 22 semanas tendría que iniciar acciones legales. Y pues esto es un derecho que existe y que tiene que ser garantizado, no que es, no, o sea, no es un derecho nuevo. Entonces aquí vemos un segundo bloque importante y es las madres y los padres cuyo hijo o hija muerto en gestación tienen derecho a que les sea entregado su cuerpo y que les sea informado que les asiste tal posibilidad. En una tercera línea, en Colombia tenemos que no existe un lineamiento nacional de atención y acompañamiento al duelo por muerte gestacional y neonatal. El Ministerio de Salud sería el competente para expedirlo. Tenemos distintas políticas públicas en términos de humanización, de protección de la gestante, de protección de la niñez, incluso, digamos, a nivel de calidad de la atención en salud, y una resolución que habla como una ruta de atención materno-perinatal, pero en ningún momento se habla de la muerte. Es decir, estamos obviando la muerte. Incluso hay una política de cuidado de la salud mental y no se habla de duelo perinatal. Entonces, ¿esto qué está generando? Que se esté dejando todo el proceso de acompañamiento al manejo interno de cada institución. Algunas instituciones en Colombia tienen protocolos, muy pocas, quiero decirles, y las otras que no lo tienen, pues se deja el criterio subjetivo del personal sanitario, que es importante decir, en su mayoría no está formado. En Colombia, en los pensum de las universidades a nivel de medicina, enfermería, psicología y trabajo social, no se están incluyendo expresamente contenidos en temas de duelo perinatal. Tan es así que no existe ni siquiera una especialización de una maestría en duelo perinatal.
y mucho menos en pregrado. Entonces, ¿esto que nos está generando? Pues prácticas deshumanizantes que están desatendiendo el cuidado de la salud mental de la madre y el padre en duelo. Hay una investigación que está, digamos, próxima a ser publicada con la Universidad de los Andes, que hicimos relacionada con este tema y cuáles son los principales tipos de prácticas deshumanizantes y los derechos que se están violando. Entonces aquí tenemos un tercer bloque de derechos que es importante y que creo que involucra y recoge muchos de los derechos esenciales en el momento de la muerte y posterior a ella para los padres que la afrontan. Y es el derecho a que se atienda en la institución de salud de manera humanizada, respetuosa, equitativa, porque lo que no puede suceder es que si yo tengo un plan, un seguro pago, digamos en Colombia tenemos un régimen en donde es posible tener un seguro de salud privado con unas prebendas adicionales frente a lo que es el régimen, digamos, general. No puede ser que quien tiene para pagar tenga una atención humanizada con cuidado de salud emocional y quien no tiene, pues tenga que enfrentarse a situaciones como la que les comenté inicial, ¿no? Y es que su bebé está en un platón y que no tiene ningún tipo de acompañamiento emocional. Entonces, es importante, además, tenemos derecho a ser atendidos con base en evidencia, la mejor evidencia disponible, orientada al cuidado emocional. Lamentablemente, si bien hay evidencia, no se conoce. Como no hay formación, pues no sabemos cómo actuar y no tenemos las herramientas. En materia de derechos laborales en Colombia, en estos momentos existe algo llamado la licencia por aborto. En el Código Sustantivo del Trabajo está establecido un descanso remunerado en caso de aborto. De 2 a 4 semanas se le remunera con el salario que devengaba la trabajadora. Y para poder disfrutar de esa licencia, se exige que haya un certificado médico de quien está desarrollando la atención, y es el médico el que decide el tiempo de reposo que necesita la trabajadora. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Que no hay una valoración psicológica. Entonces, si la mujer físicamente ya está apta, digamos en términos médicos, se le envía a trabajar. Entonces, hemos tenido casos en donde una madre cuyo hijo ha fallecido, ella ha tenido la cesárea, a los 18, 15 días la envían a trabajar, estando en cuarentena, aún teniendo digamos, todo lo que significa un proceso posoperatorio de una cesárea, y emocionalmente, además, lo que eso implica. Entonces, ahora lo vamos a ver en la propuesta del proyecto, pero digamos, esta es la foto. Para el hombre no hay una licencia específica, el hombre tiene que apelar a la licencia, digamos, por luto, que son 5 días, pero aquí no se está otorgando en todos los casos porque tiene que comprobar que tiene una vinculación a nivel consanguíneo, digamos, de sangre, con quien ha muerto. Y como no hay un registro y el certificado de función solamente menciona a la madre, en muchos casos no se le está dando esos 5 días de permiso por luto al padre. Entonces, imagínense lo que está generando la ausencia de reconocimiento. Entonces aquí tenemos este cuarto bloque de derechos que nosotros identificamos como muy, muy importantes, y es las mujeres, en este caso, digamos, que son quienes además pues tienen que afrontar todo el proceso de parto y posparto físicamente. Tienen derecho a un tiempo mínimo de recuperación física y emocional que no debería ser inferior a 40 días o 6 semanas, digamos, para poder garantizar lo que sería la cuarentena. Y bueno, y si hablamos de los hombres, el hombre también debería tener el tiempo necesario para poder acompañar a la mujer, porque como veíamos ahora, este es un duelo de familia, ¿saben? Es un duelo que nos convoca a todos y nos afecta a todos. Y bueno, ¿qué se propuso con el proyecto de ley 057 de 2020? Que bueno, acaba de ser archivado y el cual esperamos poder seguir trabajando desde otras ópticas. El proyecto de ley fue denominado Yo También Tuve un Nombre, pensando en la dignificación y la validación de este bebé. Frente a estas 4 líneas de derecho, entonces lo primero que se plantea es el registro especial de pérdida gestacional. Al no poder modificar, digamos, al no querer entrar en la discusión de modificar nuestro Código Civil de quién existe y quién no, porque esto genera muchos movimientos de fondo a nivel jurídico, decidimos proponer la creación de un registro simbólico. Un registro que busca dignificar a quien murió en gestación, facilitar el duelo a los padres y fortalecer algunas estadísticas. Dentro de las premisas es que es simbólico, es gratuito y es voluntario, es decir, aquí a nadie se obligaba, solicitado por el padre o la madre, administrado por la registraduría. Y quiero contarles que en esto tuvimos un concepto positivo de la Registraduría Nacional en Colombia, avalando esta posibilidad, que esto ya es un avance muy importante.
se establecía que en los casos de interrupción voluntaria, si uno o ambos padres querían efectuar la inscripción, podían hacerlo. ¿Por qué? Pues porque sabemos que, bueno, en Colombia, quiero contarles muy rápido, hay 3 casos en los que digamos, de acuerdo a una sentencia de la Corte se permite la interrupción voluntaria, en los casos en los que ha habido acceso carnal violento, violación, en donde hay malformaciones del feto o en donde hay una afectación física o psicológica en la salud de la mujer. Pero pues de estos 3 casos, 2 de ellos, digamos, normalmente los padres quieren a su hijo y hacen el duelo porque amaban a su hijo y quisieran registrar a su hijo. Entonces buscamos también hacer equitativa la garantía de este derecho. Pero claro, ¿qué pasó? Esto generó una gran discusión sobre quién tiene el derecho, si la madre o el padre, porque aquí se garantiza la interrupción desde la autodeterminación y toda la teoría de género. Entonces lo que, digamos, nos decían es que pues la madre es la única que tendría derecho a hacer ese registro. Y pues creemos y estamos convencidos y en la posición de GI Fundación, y es que ambos tienen el derecho. Digamos, esto es una construcción familiar. Pero bueno, aquí ellos hablaban de que había una revictimización por el hecho de que si la madre no quería registrarlo y el padre sí, digamos, se le revictimizaba a la madre. Esto creo que es importante porque si digamos, nos escuchan de otros países y están pensando hacer estos trabajos de carácter legislativo, pues son antecedentes interesantes que pueden servir para ir analizando, ¿no?, lo que puede suceder. En un segundo bloque, entonces, propusimos establecer la obligación de entregar el cuerpo de los bebés, ¿sí? La obligación en cabeza de las instituciones prestadoras de servicios de salud, independiente del número de semanas de gestación, ¿sí? Desde que haya un cuerpo. Aquí se generó la discusión, digamos, desde cuándo hay un cuerpo, uno, ¿sí? Y dos, quién tenía el derecho para solicitar la entrega del cuerpo, igual a como les hablaba ahora con el tema del registro. Entonces, algunos representantes decían que solamente la madre podía solicitar la entrega del cuerpo, porque para ellos en realidad, pues el bebé era una extensión del cuerpo de la madre y ella podía decir qué hacer con ese bebé y con ese cuerpo. Entonces, digamos, aquí también hubo una discusión. En un tercer bloque, entonces, pues ante la inexistencia de un lineamiento, se propone establecer la obligación al Ministerio de Salud para expedir y mantener vigente un lineamiento que sea obligatorio para todas las instituciones de salud, públicas como privadas, también con el objetivo de disminuir esta brecha de desigualdad que evidenciamos que se está presentando en Colombia y pues garantizar una atención de calidad. Aquí quiero contarles que pues tuvimos la oportunidad de hacer a través de una investigación para mi trabajo de grado con mis compañeros de la universidad, de la maestría, proponerle al ministerio un lineamiento. Ya el ministerio se encuentra estudiando y trabajando, digamos, un proyecto de lineamiento, todavía no sabemos cómo va a salir. Esperábamos que además con el proyecto de ley esto agilizara este proceso y no dependiera de la voluntad política, sino que fuera ya, digamos, algo establecido, un status quo establecido. Pero pues no sabemos cómo va a salir. Esperamos que de aquí a finalizar el año podamos tener ya un lineamiento. Seguramente será susceptible de muchas recomendaciones y mejoras, pero daremos un paso importante en este camino a nivel de política pública. Bueno, y por último, digamos, en este bloque de derechos que esperábamos poder mejorar o que fueran reconocidos y garantizados, estaba el de aumentar la licencia en 2 semanas más, el techo. Antes lo teníamos de 2 a 4 semanas, aumentarlo a 6 semanas, pero además que esa valoración que realizaba el médico para emitir el certificado en donde definía el tiempo, pues también tuviera un criterio psicológico que atendiera al estado psicológico de la mujer. Y bueno, pues también buscamos cambiarle el nombre de descanso por aborto por licencia por pérdida gestacional. Pero bueno, en esto, digamos, les quiero contar, no hubo ninguna discusión frente a este tema. Las discusiones se dieron, pues básicamente, frente a los puntos que les dije. ¿Qué pasó con el proyecto de ley? El proyecto de ley tenía su debate el 14 de octubre, un día antes del Día Mundial de la Muerte Gestacional y Neonatal. Estábamos listos, ya estábamos muy organizados, digamos, se veía con buena cara, y uno de los representantes solicitó su archivo antes de que se pudiera exponer el proyecto e iniciar el debate del proyecto. Sus argumentos pues, fueron que no existía una evidencia que afirmara que el registro simbólico puede ayudar a transitar el duelo de una mejor manera. Ellos querían tener algo específico donde se dijera que el registro podía ayudar, digamos, a mejorar este proceso. Y consideraron que con este proyecto se estaba revictimizando a la mujer porque se permitía que en los casos en los que había interrupción voluntaria la madre pudiera recuperar el cuerpo. Incluso en algún momento, pues lo que se propuso fue quitar toda la referencia a la interrupción voluntaria, ¿no? Dar un paso a la vez.
pero quienes son, digamos, pro interrupción voluntaria, pues ellos querían también que se garantizara el derecho a las madres y a los padres, pues en este caso a las madres, ¿no? De poder recuperar el cuerpo. Y pues eso generó un bloqueo que no permitió ni siquiera el debate. Quiero decirles que no hubo debate en lo referente al protocolo de atención, ni hubo debate tampoco frente a la licencia de pérdida gestacional. Pues fue un golpe muy difícil para todos nosotros, pero también, como les decía cuando comencé, comprendimos que esto hace parte de los procesos de gestión y de presión también, porque una de las maneras de lograr transformaciones sociales profundas y de agregar valor público a nuestra sociedad, pues es también, digamos, tallando a las instituciones, ¿no? Es generando propuestas, es hablando, es presentando evidencia. Pues, digamos, dentro de esto que sucede, una pregunta es, bueno, ¿y ahora qué debemos hacer, no? No solo nosotros como Colombia, digamos, y como fundación que estamos trabajando en esto, sino como estados, como países en este tema. Entonces es importante que veamos estas dos ópticas, la legislativa y la política pública. Vamos, sé que muchos de la mayoría de los que nos escuchan, pues no son abogados. Cuando yo hablo en materia legislativa es frente al Congreso, frente a las leyes de la República. Y en materia de política pública es frente al gobierno y los estamentos estatales, con el fin de darle respuesta y solución a un problema público, ¿sí? Que se ha determinado y que se ha evidenciado. Que eso hace parte también de la labor, ¿no? Y es, pues nosotros tenemos que visibilizar que hay un problema de salud pública, ¿sí? Como lo hablaban ahora también, pues si yo no visibilizo y si yo no garantizo y reconozco que hay unos bebés que mueren, ¿cómo voy yo entonces a hablar de políticas de reducción de muerte gestacional y neonatal, de reducción de brechas y de tasas de mortalidad, si ni siquiera reconozco que están muriendo? ¿Sí? Entonces, es importante que busquemos que se garanticen los derechos constitucionales de los padres y madres en duelo, que se reconozcan otros que no están aún protegidos por ninguna norma, como la posibilidad de dignificar, validar y reconocer, aunque sea simbólicamente, la existencia de ese bebé y el vínculo, ¿no? Esa maternidad y paternidad. Es importante buscar que se garantice la atención equitativa, de calidad en el momento de la muerte y posterior a ella. Y cuando hablo de calidad también hablo de humanización, y es que la atención se centre en el ser humano, no solo en el procedimiento y en el indicador, que se privilegie la dignidad, el cuidado emocional, aquí hablamos de la salud mental, el respeto, la empatía también, y que tenga, como le decía yo antes, el sustento en la mejor evidencia disponible. Es importante en este caso poder proponer que se establezca un lineamiento nacional obligatorio, porque si lo dejamos a cada institución hospitalaria, volvemos, vamos al mismo panorama de inequidad, de diferenciación, pero también de desconocimiento. Entonces, creo que es importante que orientemos nuestra mirada a esto. Y bueno, ¿qué también podemos hacer? Seguir insistiendo para que se establezcan y garanticen derechos en materia laboral, porque esto no lo estamos hablando. Y es importante también, somos sujetos, digamos, que estamos inmersos, que estamos dentro de un sistema laboral, somos productivos, somos productivas, pero si queremos seguirlo siendo y poder insertarnos nuevamente, pues tenemos que hacerlo de una manera, digamos, mucho más tranquila con el tiempo que se requiere para recuperación. Y ya voy a terminar un minuto porque sé que estoy corta de tiempo. Necesitamos reducir las brechas de seguridad, de desigualdad respecto a estas tasas de mortalidad gestacional y neonatal. No es solamente trabajar con lo que sucede después de que los bebés mueren, tenemos que ir antes y es qué podemos hacer en nuestros países para reducir estas tasas tan altas de mortalidad en línea con los objetivos de desarrollo sostenible y bueno, sostenernos y hacer tejido entre los países latinoamericanos, centroamericanos, iberoamericanos, para empezar a cambiar también la manera como vemos, abordamos y legislamos este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela. Es muy importante este tema que estás tocando. Yo creo que muchas de nosotras pues desconocemos todos estos procesos, pero que son bien, bien importantes porque estamos hablando de derechos. Y pues bueno, quienes pasamos por esta situación, pues también tenemos derechos que no son respetados y creo que es un punto que debe de abordarse. Es importantísimo y te agradecemos mucho que nos hayas acompañado, Ángela. Es un placer escucharte. Te mandamos un abrazo y deseamos con todo el corazón que esta ley no quede archivada, sino que continúe este proceso. Muchas gracias, Mónica. Gracias.